Imagina despertar en una España donde el silencio de la posguerra aún pesa en las calles, pero donde, poco a poco, comienzan a escucharse nuevos sonidos, motores, radios encendidas. Conversaciones sobre un futuro que todavía no se entiende del todo. Los años 50 no empiezan con esperanza abierta, pero sí con una pregunta latente en millones de personas: ¿seguiremos sobreviviendo o por fin empezaremos a vivir? España entra en la década de 1950 marcada por las cicatrices de la guerra civil y por una larga etapa de aislamiento internacional. El régimen de Franco había optado en los años 40 por la autarquía, una política económica basada en la autosuficiencia que trajo escasez, racionamiento y pobreza generalizada. A comienzos de los 50, muchas familias todavía recuerdan las cartillas de racionamiento, el pan negro, el extraperlo y la necesidad de buscarse la vida para llegar a fin de mes. La vida cotidiana era dura, especialmente en el mundo rural, donde la mayoría de la población seguía trabajando el campo con métodos tradicionales y con muy pocos recursos. Las ciudades, aunque algo más dinámicas, tampoco escapaban a la precariedad. Madrid, Barcelona o Valencia crecían lentamente, llenándose de barrios obreros y de chabolas levantadas por quienes emigraban del campo buscando trabajo. La electricidad no siempre era estable, el agua corriente no llegaba a todas las casas y el ocio era limitado. El cine y la radio se convirtieron en grandes ventanas al mundo, a través de ellos se escapaba la imaginación, se difundía la propaganda del régimen y, al mismo tiempo, se filtraban influencias externas que despertaban curiosidad y deseo de cambio. Políticamente, España seguía bajo una dictadura férrea. La censura controlaba la prensa, los libros, el cine y hasta las conversaciones públicas. La Iglesia Católica tenía un papel central en la educación y en la moral social, marcando lo que era correcto y lo que no. Para muchos, la estabilidad del régimen ofrecía orden después del caos de la guerra, para otros, significaba silencio forzado y ausencia de libertades. Esta tensión invisible definía la vida diaria de los españoles, incluso cuando no se hablaba abiertamente de política. Sin embargo, los años 50 también trajeron un giro decisivo. El contexto internacional cambió con la Guerra Fría, y Estados Unidos empezó a ver a España no como un país aislado, sino como un aliado estratégico frente al bloque soviético. En 1953 se firmaron los acuerdos entre España y Estados Unidos, que permitieron la instalación de bases militares estadounidenses a cambio de ayuda económica y militar. Este hecho marcó el principio del fin del aislamiento internacional y abrió la puerta a una lenta pero importante transformación. Es aquí, en este punto medio de la historia, donde vale la pena detenerse un segundo. Si este tipo de relatos te ayuda a entender no solo lo que pasó, sino cómo se sentía vivirlo, te invito a suscribirte al canal o a seguir este espacio. Así podremos seguir viajando juntos por momentos clave de la historia que explican quiénes somos hoy. La ayuda exterior y el reconocimiento internacional no cambiaron España de la noche a la mañana, pero sentaron las bases para la modernización. A finales de la década, comenzaron a notarse mejoras, más productos en las tiendas, una industria que empezaba a despegar y una incipiente clase media urbana. La televisión llegó de forma experimental en 1956, aunque solo unos pocos privilegiados podían permitirse un aparato. Aún así, la simple idea de ver imágenes en movimiento desde casa simbolizaba que algo estaba cambiando. La vida cotidiana seguía marcada por fuertes contrastes. Mientras algunos empezaban a comprar electrodomésticos básicos o a soñar con unas vacaciones, otros continuaban atrapados en la pobreza estructural. Las mujeres, en su mayoría, estaban relegadas al ámbito doméstico, con un marco legal que limitaba su independencia económica y social. Los jóvenes crecían entre la disciplina, la religión y las primeras influencias culturales extranjeras que entraban tímidamente por la música, el cine y la moda. Culturalmente, los años 50 fueron una década de aparente calma, pero de profundas tensiones internas. Bajo la superficie de orden y tradición, se acumulaban deseos de cambio, de apertura y de progreso. Muchos españoles emigraron al extranjero o a las grandes ciudades, iniciando un movimiento que transformaría el país en las décadas siguientes. Sin saberlo, estaban preparando el terreno para el gran desarrollo de los años 60. Al mirar atrás, la España de los años 50 se entiende mejor como una década de transición silenciosa. No fue una época de grandes libertades ni de prosperidad generalizada, pero sí el momento en que el país empezó a salir lentamente de la oscuridad de la posguerra. Fue una España de contrastes, tradición y modernidad, miedo y esperanza, resignación y pequeños sueños cotidianos. Si este relato te ha parecido interesante, te invito a compartirlo con alguien a quien le guste la historia. Compartir es una forma sencilla de mantener viva la memoria y de hacer que estas historias lleguen a más personas. Y ahora dime, mirando todo lo que hemos recorrido, ¿cómo te pareció este relato? Déjame tu comentario.